Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. Saludos queridos radioescuchas, yo soy Salvador Franco Cravioto y esto es Hidalgo con Derechos, un espacio para la promoción y difusión de los derechos humanos. El día de hoy me da mucho gusto contar con la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el licenciado Alejandro Aviv Nicolás, para platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Estatal de los Derechos Humanos y el Combate a la Discriminación. Bienvenido, presidente. Gracias, Salvador, y un saludo a todos los hidalguenses. Muchas gracias, presidente. Pues vamos a empezar con este diálogo. En primer lugar, me gustaría, desde luego, sabemos qué es lo que conmemoramos, pero no sabemos en particular qué es lo que conmemoramos al hablar del Día de los Derechos Humanos y del Día del Combate a la Discriminación en el ámbito local y del Día Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. De ahí que se haya instituido el 10 de diciembre como un día de festejo tanto a nivel internacional como nacional, y el Estado no es la excepción. Conmemoramos los festejos por el Día Estatal de los Derechos Humanos. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, año con año, emite una convocatoria, y en dicha convocatoria se establecen cuáles son los requisitos para premiar o para reconocer al mérito a los derechos humanos, ya sea una persona física o una persona moral, organismos o organizaciones de la sociedad legalmente constituidas, que se puedan hacer acreedores a este mérito, el de los derechos humanos. Muy bien, presidente. En su visión, en su experiencia y desde luego en su conocimiento jurídico y de las ciencias sociales que usted posee, ¿qué son para usted o qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son los que poseemos por el simple hecho de ser humanos, valga la redundancia. Recordemos que todos los derechos, todas las personas, y así tenemos una infinidad de derechos humanos que nos corresponden a cada individuo, como el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la dignidad, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medio ambiente sano. Recordemos que tenemos diferentes tipos de derechos humanos relacionados con toda la actividad que realizamos en el día con día, que van desde la vida, como ya lo comenté, el medio ambiente, el derecho al trabajo, a un trabajo digno, también el derecho a ser tratado dignamente, a la no discriminación, el derecho a la inclusión, en fin, hay derechos transversales, hay derechos de tercera generación. Ha habido grandes avances y prácticamente en México, a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contamos con una gran protección a los derechos humanos. Y además que en todos los programas de gobierno, en las políticas públicas, se realicen con perspectiva de derechos humanos. Esto es muy importante que todos los hidalguenses lo conozcan. Muy bien, presidente. Si hablamos de derechos, ¿tendríamos que hablar también de obligaciones? Bueno, todo el actuar del ser humano se rige en algunos aspectos por derechos y otros también conllevan consigo obligaciones. Obligaciones que tenemos por el hecho de ser ciudadanos, como por ejemplo la obligación de participar en los procesos electorales votando, la obligación que tenemos de respetar el marco legal tanto nacional, estatal o municipal. Tenemos otras obligaciones que se derivan, por ejemplo, de actos civiles, como podría ser el matrimonio, del cual se derivan una serie de obligaciones que tenemos como padres para con nuestros hijos, como hijos para con nuestros padres. Efectivamente, no solo podemos hablar de derechos, sino también de obligaciones
de todas aquellas personas que vivimos en una sociedad civilizada y acorde a los estándares jurídicos dentro del mundo en el que vivimos. Presidente, la gente seguramente se preguntará, bueno, todo el mundo habla de derechos humanos, pero ¿dónde están escritos o dónde están reconocidos estos derechos humanos de los que tanto hablamos? Bueno, los derechos humanos están reconocidos a nivel internacional en una serie de tratados, de pactos y de convenciones. A nivel nacional están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen. A nivel estatal están en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, las leyes que de ella emanen, y también en los bandos de policía y buen gobierno a nivel municipal. Sin duda alguna, toda actividad humana está regulada y detrás de toda esa actividad humana hay una gran cantidad de derechos humanos que nos corresponden, insisto, por el simple hecho de ser seres humanos. Gracias, presidente. Una de las características de los derechos humanos, entre varias que tienen, es la de la progresividad. Quiere decir que evolutivamente los derechos van no solo cambiando, sino que se van sumando nuevas categorías y nuevas generaciones de derechos. La Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos humanos, que son los mínimos que tienen que observar las naciones que están suscritas a la Declaración Universal, pero ¿existe además algún catálogo de las conductas que más comúnmente tienden a afectar los derechos humanos de las personas a nivel local? Bueno, frecuentemente acuden a solicitar los servicios de la comisión las personas que sienten que sus derechos humanos han sido violados y son relacionados con el actuar de servidores públicos, tanto municipales como estatales, principalmente vinculados al tema de seguridad pública. Esta es una visita recurrente a la comisión con respecto a los temas de seguridad pública, pero no son los únicos. Tenemos también y conocemos de asuntos que tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud, con la de Medio Ambiente, inclusive con el actuar del propio Poder Judicial, que aunque no intervenimos en situaciones jurisdiccionales de fondo, sí podemos intervenir en todo aquello que sea considerado como un acto administrativo de la autoridad jurisdiccional. Por otro lado, también existen los derechos político-electorales. Quien los tutela son los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, en el caso de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado. Así tenemos que la actividad diaria de la comisión se enfoca fundamentalmente a dar asesorías y orientaciones y a recibir quejas relacionadas con la violación a los derechos humanos, insisto, de manera reiterada en los temas de seguridad pública, que sin duda alguna es un tema muy sensible para toda la ciudadanía. Sí, que puede ocurrir que los servidores públicos, que de acuerdo con la Constitución son los principales obligados a respetar y a promover los derechos humanos, hay ocasiones en las que por abuso de poder, por alguna negligencia, por algún desconocimiento de su función o por algún acto de discriminación que también la comisión conoce entre particulares, en este caso, en el caso de discriminación, pues llegan a ocurrir estas conductas. Presidente, ¿cuáles son además los pendientes que usted considera que tiene Hidalgo en materia de derechos humanos? Bueno, uno de los grandes pendientes que tenemos en materia de derechos humanos tiene que ver con la difusión precisamente de los derechos humanos. El hacer del conocimiento de toda la gente en todos los rincones del Estado qué son los derechos humanos, en qué consisten, cuáles son y cómo los pueden hacer valer. De ahí que estamos buscando incrementar la plantilla de personal de la Comisión de Derechos Humanos precisamente para allegar a todas esas comunidades, a todos esos rincones del Estado, del conocimiento, de la difusión de los derechos humanos y, por qué no decirlo también, aumentar la oferta educativa de los servicios que brinda la Comisión en estos temas. Incluso quisiera yo sumar el término, no solo la prevención de la violación de los derechos humanos, sino inclusive la violación o la prevención a los delitos que se cometen en el Estado de Hidalgo. Una cosa va de la mano con la otra. Muchos actuares
de las autoridades o de la ciudadanía pueden constituir o considerarse como delitos. Si prevenimos la violación a los derechos humanos, indirectamente también estaríamos consiguiendo este gran fin, que sería prevenir la delincuencia que tanto lacera a la ciudadanía. Así es, presidente. Un ejemplo de esto que nos comenta es, por ejemplo, en el caso de la discriminación. La discriminación también ya está tipificada en el Código Penal, ya también es un delito, y además con la última reforma de junio de este año en el Congreso local, ya cuando una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, que tiene un carácter no vinculante, puede ya llevarse a que se inicie una carpeta de investigación ante el Ministerio Público cuando la resolución, es decir, la propuesta de solución o la recomendación no son acatadas. Entonces esto le da pues un poco más de dientes a la Comisión de Derechos Humanos en este sentido, por lo cual pues yo veo favorable esta reforma que se hizo en junio y pues no sé usted qué opine. Bueno, creo que la importancia de las recomendaciones que emite la comisión radica en la publicidad que se le da a las mismas. ¿Por qué la publicidad? Porque toda la ciudadanía tiene derecho a conocer de lo que está sucediendo. Y por otro lado, los servidores públicos, al ser sometidos al escrutinio público, pues la recomendación agarra una fuerza de suma importancia, fundamentalmente para corregir lo que ya se hizo y para evitar que se vuelvan a cometer en otro tiempo este tipo de atropellos o violaciones a los derechos humanos. Presidente, pues el tiempo de radio es limitado, se nos acaba ya este primer bloque de Hidalgo con Derechos, pero le damos las gracias por estar en su programa, un espacio para la promoción y difusión de los derechos humanos, y pues ojalá más seguido tengamos a nuestro presidente aquí en cabina y bueno, hoy era obligado, me parece, por conmemorar precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente, por su tiempo y por el espacio. Seguiremos en contacto y me despido de todos ustedes. Alejandro Javib Nicolás, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No sin antes agregar que la política de puertas abiertas en la comisión será una constante durante estos 5 años que dure mi administración. Muchísimas gracias y les mando un abrazo. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número, 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Pues bien, querida audiencia, bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Pues en este segundo bloque tenemos una invitada muy especial y le voy a pedir al maestro Salvador Franco si nos pudiera hacer favor de presentarla. Con mucho gusto, Itan, muchas gracias. Pues sí, después de este primer bloque en el cual tuvimos a nuestro presidente, el licenciado Alejandro Javib Nicolás, ahora en el segundo bloque, este es un programa especial porque se trata de hablar del 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y también de acuerdo con nuestra Ley Estatal de Derechos Humanos, es Día Estatal de los Derechos Humanos y del combate a la discriminación. Y ahora en este segundo bloque, como cada semana, tenemos un invitado especial, un nuevo entrevistado, una entrevistada, que en este caso es una activista y líder de una organización de la sociedad civil. Se trata de la maestra Reina Torres Juárez. Ella es presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos. Ella nos va a platicar más a fondo sobre su currículo, sobre su trayectoria, y vamos a platicar de muchos temas que ella trae, tanto del activismo y de todas las actividades que ella trae como sociedad civil, y además nos va a practicar también un poquito de su trayectoria, y vamos a hablar del tema del día de hoy, que precisamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que da mucho para hablar y para platicar. Bienvenida, Reina. Muchas gracias, un saludo a tu amable auditorio, un saludo también pues a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, felicitarles también por este espacio radiofónico y bueno, desde luego el tema que nos convoca justamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Maestra Reina, ¿qué conmemoramos en lo particular? Ya para ir un poquito más profundo y que la gente que nos escucha sepa, porque la gente no sabe muchas veces de lo que se tratan los derechos humanos. Pues justo conmemorar este día es de relevancia, sobre todo ante las situaciones que actualmente podemos observar, de graves brechas de desigualdad, de pobreza, justo también de discriminación. Ante estas problemáticas, pues el tema nos permite reflexionar cuál es el papel del Estado mexicano en este caso, pero también de todos los estados a nivel mundial, de cómo es el avance en temas de derechos humanos y justo a 70 años que se firma este importante documento, pues en ese momento histórico lo que se hace es reconocer que hay una responsabilidad, una responsabilidad de un Estado frente a la situación en la que vive su población. Recordamos también que pues esta firma tiene como antecedentes toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, todos los crímenes de lesa humanidad que se vivieron y que también es un periodo pues doloroso de la historia humana. Entonces justo en este marco recordar esos a 70 años de esa firma, pues también es como recordar y poder ubicar cómo se encuentra México ante algunas violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido también me gustaría introducir un poco un reciente informe que se elabora propiamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un consejo que se reúne más o menos con la periodicidad de cada 4 años para evaluar cómo se encuentran no solo el caso de México, sino los diversos países que han ratificado esta Convención de Derechos Humanos. Y en esta evaluación lo que se mira es justamente en temas nodales de acceso a derechos humanos, cómo se encuentra cada uno de estos países. Y en el caso de México, pues hay temas que son como muy centrales, ¿no? Que justamente el pasado 7 de noviembre se marcaba un reporte, un informe de esta evaluación que se hace. Y parte de esos informes pues colocan temas que son centrales, como puede ser el tema de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos, que son algunos de los puntos torales que en el pasado informe se presentaron. Ok, ahora bien, bueno, ya nos mencionaba, maestra, el por qué se conmemora en estas fechas, pero en sí, más resumido, ¿qué son los derechos humanos? Y aquí en Hidalgo, ¿cuál sería la meta más próxima a cumplir respecto a los derechos humanos, según su punto de vista? Sí, siempre ante esa pregunta pues genera como una gran diversidad de respuestas. Para las personas, el tema de derechos humanos, aquellas personas que nos escuchan en sus hogares, pues tienen que ver justo con un punto central que es la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Pues poder tener condiciones en las cuales cada persona se pueda desarrollar libremente en condiciones que favorezcan su desarrollo y que esas condiciones también pues tendrían que estar garantizadas por un Estado, es decir, que se generen condiciones para que una persona pueda acceder a educación, pueda acceder a salud, pueda acceder a expresar su opinión de manera libre, todos estos derechos que de pronto a veces pareciera que nacemos con ellos y así es, pero el reconocimiento de estos es un punto muy fundamental. Justo por eso que se firmen este tipo de documentos, que se conmemoren, que se recuerden que son derechos con los cuales, si bien todos nacemos, no en todo momento histórico han sido reconocidos.
y eso es también parte de la lucha que diversas organizaciones, diversos activistas, las propias instituciones se han venido sumando a esta labor de reconocimiento, pero también de poder garantizarlos a las personas. Entonces, nosotros, retomando un poquito, nosotros cuando nacemos con nuestros derechos humanos, pero existió una brecha hasta que los estados los reconocieron, y actualmente hay una brecha a que toda la sociedad reconozca todos los derechos de todos, ¿es correcto? Así es, y también me gustaría decir que actualmente no pudiéramos hablar de que ya todos nuestros derechos están siendo reconocidos. No, porque además son progresivos, es una de sus características, ¿no? Se siguen reconociendo y se siguen evolucionando, ¿no? Pueden ir para adelante, pero no pueden ir para atrás. Sí, y justamente en esta progresividad es muy interesante, justo a estos 70 años, mirar cómo de pronto es como muy necesario también para la ciudadanía que podamos conocer los momentos históricos en los cuales han sido reconocidos estos derechos. Bueno, nos queda claro que bien hace falta camino que recorrer, ¿no? Para que todos los derechos de todos y todas sean reconocidos. Y ya casi para finalizar el segundo bloque, ¿Hidalgo va en la dirección correcta? Y también México va en la dirección correcta. Y adjunta a esa opinión, no sé si le gustaría agregar algo más antes de finalizar este segundo bloque. Sí, en cuanto, digo que es muy interesante la pregunta respecto a si vamos en la dirección correcta, creo que este tipo de informes, como lo comentaba hace un momento, las evaluaciones periódicas que hacen organismos internacionales, que son evaluaciones en las que se convocan tanto a instancias gubernamentales, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, para poder recabar información de cómo nos encontramos en el tema de derechos humanos. Entonces, permiten ser también instrumentos que recogen las voces desde los distintos sectores, y en el último informe pues nos puede dar luz de que México pues tiene graves violaciones a derechos pendientes, que desde luego pues van a tener que ser atendidos por el próximo gobierno entrante, y que uno de los temas que más preocupan justamente es el tema de garantizar el derecho a defender derechos, ¿no? Creo que en el caso del Estado podemos también ir ubicando algunos temas nodales, centrales, como pueden ser la situación de feminicidios que está viviendo el Estado, también algunas situaciones que tendrán que ver con pues toda la cuestión de seguridad, ¿no? Y cómo pues también el propio Estado enfrenta esos retos que no solo son a nivel local, sino son a nivel nacional, y pues desde luego las recomendaciones que hacen los organismos de derechos humanos pues son una guía importante que pues desde luego ojalá pensamos que los diversos organismos autónomos como las propias instituciones públicas puedan estar atendiendo estas recomendaciones para que en los nuevos balances pues pueda haber un avance importante en estas materias. Maestra Reina, pues hay mucho que decir, mucho que comentar en estos temas, sobre todo si hablamos de derechos humanos de manera tan general. Híjole, se puede hacer una charla y un análisis aquí interminable. Desafortunadamente se nos agota el tiempo, pero las puertas están abiertas tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de este programa de Radio Hidalgo con Derechos. Ojalá podamos más adelante volver a contar contigo para seguir charlando de otros temas relacionados con los derechos humanos y con la no discriminación, que es la política pública que atiende nuestra comisión local, nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues agradecerles nuevamente el espacio y pues enviarle un mensaje muy sentido a tu amable público con respecto a poder pensar que los derechos humanos pues tenemos que vivirlos de manera muy cotidiana, reconocer que somos seres dignos y que ante ese reconocimiento también podamos pues mirar las condiciones en las que nos encontramos y desde luego ser ciudadanas activos también, propositivos para poder mejorar estas condiciones. Muchas gracias.
Maestra Reina, muchas gracias a nombre de la Comisión de Derechos Humanos por su tiempo. Y amable audiencia, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hasta pronto. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.